participación en encubrir a sus hermanas, especialmente a una de ellas que está denunciada por encubrir narcotraficantes. Entonces vamos a escuchar las declaraciones de Aníbal Torres en primer lugar. Señor alcalde de la provincia de Coronel Portillo, Segundo Pérez. Señor gobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez. Señoras y señores congresistas. Señoras y señores ministros. Autoridades, todos que se encuentran presentes. Señoras y señores, es grato estar en esta bella ciudad de Pucallpa, etimológicamente llamada en quechua Puca Alpa y en shipibo May Ushin, que quiere decir tierra roja. La provincia de Coronel Portillo es una de las 4 provincias que conforman la región de Ucayali, la misma que cuenta con un potencial forestal de primera, variedad de recursos en fauna y flora, unas lagunas maravillosas como Yarinancocha, Imira y Xagua. Estos recursos son adornados por sus paisajes naturales y sus recursos turísticos y por este sol abrasador que a todos nos levanta el ánimo. Señores congresistas, el gobierno no discrimina absolutamente a nadie, porque en la política del gobierno está en que todos los peruanos somos iguales. Los que nos encontramos ejerciendo algún cargo público, como cualquier miembro de la colectividad, independientemente del lugar en que se encuentre, de su condición social, política, económica, religiosa. Nuestros hermanos nativos que están allí en la selva también son iguales a nosotros y también tienen derechos como nosotros. Por tanto, en el Perú todos nos tenemos que tratar iguales. Recibimos en el Congreso a grandes empresarios, o digo en el Palacio de Gobierno a grandes empresarios, pero también recibimos a modestos ciudadanos, porque los grandes empresarios y los modestos ciudadanos en el Perú, desde que entró al gobierno Pedro Castillo, todos somos iguales. Y reciban ustedes el saludo del presidente de la República, a quien se ha pretendido sacar desde el día mismo en que juramentó, sobre pretexto de la permanente incapacidad moral. O sea, jura hoy día y hay que sacarlo por permanente incapacidad moral. Eso debe terminar. Y hay correcciones al respecto. Y lo hay en el Congreso. Y lo tengo que agradecer al Congreso, porque no ha puesto fin, por ejemplo, a sacar del ministerio al ministro del Interior, una persona que viene trabajando intensamente para combatir la enorme inseguridad ciudadana que existe en el país. Todos tenemos que trabajar conjuntamente, gobernantes y gobernados, en una sola unidad dentro de nuestras normales diferencias. Es normal que hayan diferencias por razones políticas, es normal. Pero cuando está de por medio la bandera del Perú,
esa tiene que ser la bandera de todos los peruanos. Allí nos tenemos que juntar todos. Tenemos que constituir esa unidad para poder sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Todos sabemos el país que hemos recibido, con una enorme crisis en todos los sectores, incluso en el cultural. Fíjense ustedes, eso de discriminar a nuestros hermanos de los pueblos nativos por su condición cultural, social, económica. ¿Ellos tienen la culpa de ser así? No, todos los gobiernos de toda la República, que no les importó para nada a esos seres humanos, por lo tanto no le dieron educación. Solamente con educación podemos desarrollar individualmente, familiarmente, socialmente, nacionalmente. Por lo tanto, todos debemos poner el hombro para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Por allí tenemos que empezar, por supuesto sin dejar de atender las otras necesidades, como son la salud, que lo hemos encontrado en ese desastre que todos lo conocemos. Seamos realistas, seamos objetivos, dejemos nuestras emociones a un lado, observemos la realidad y comencemos a resolver esos problemas que se presentan en nuestra realidad. Por ejemplo, la congresista Jenny López y el gobernador de la región insistieron permanentemente en que debe desmantelarse el antiguo puente de Aguaitía, porque con la caída se puede producir una represa y perjudicar a los habitantes de la región. Y ahora ese puente, en este momento, se está desmantelando. Eso es lo que hacemos. Reclamaron las mismas personas que se haga la transferencia del terreno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Fuerza Aérea, para que la Fuerza Aérea tenga un aeropuerto allí, ampliando el actual que tenemos para poder conectar a las distintas localidades. Y el día de ayer ya se terminó el informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahora pasa a Economía y a otras dependencias para que realicen sus respectivos informes. Allí hay que entender, encontramos un país con una burocracia que no nos deja avanzar, con una legislación que no nos deja avanzar. ¿Cuántos informes para emitir uno relativo al medio ambiente sobre puentes, por ejemplo, que se tienen que construir, pero que ya existen desde hace muchísimos años, sino que ahora se tienen que reconstruir, se tienen que mejorar? No hay mucho que trabajar allí. Y señor alcalde, señor gobernador, como hemos resuelto ese problema ahora en la mañana, disponiendo que las autoridades que tienen que emitir ese informe lo hagan hoy día, y en caso contrario que el día de mañana pongan su cargo a disposición, porque quien no puede hacer un informe tan sencillo no tiene idoneidad para permanecer en el cargo. Encontrándose presente en ese momento nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, señor ministro, de acuerdo a las instrucciones de nuestro presidente, esa disposición dada esta mañana se tiene que cumplir. El pueblo no puede esperar más para satisfacer intereses de la democracia, de la burocracia, que retarda su trabajo. Claro, con qué facilidad dentro del escritorio, esto tiene que pasar a tal o cual funcionario, mire usted, pero aquí esta coma se ha puesto mal y esa no lo tengo que poner yo, lo tiene que poner tal funcionario. Eso no puede seguir en este gobierno. Y ya verán ustedes las críticas que vamos a recibir por despedir a los ineptos. Los tenemos que hacer,
porque el país no se puede paralizar. Igualmente, no por ese requerimiento de la misma congresista y del señor gobernador, estamos impulsando la continuidad de la Escuela de la Policía Nacional. No solamente en esta localidad, sino eso nos ha servido para dictar la misma medida para otras regiones del país. En eso estamos avanzando. Y eso, como les manifiesto, es una realidad. En efecto, desde el escritorio no se pueden conocer muchos problemas. Yo no conocía el problema del puente de Aguaitía, no lo conocía. Lo conocen, por supuesto, los representantes de la zona. Han gestionado y hemos atendido. Y ustedes reclaman ahora que veamos el asunto de Purús. Los invito a nuestros gobernantes para que conjuntamente visitemos Purús en una próxima fecha para allí, en el campo, detectar cuáles son las necesidades prioritarias y atenderlas, a fin de que nuestros hermanos de esta localidad no sigan padeciendo esas penalidades que ahora padecen. El Ministerio de Economía y Finanzas nos indica que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a la fecha cuenta con un presupuesto institucional modificado de 185 millones de soles, cuyo avance de ejecución es del 60.7%. Lo vengo diciendo a lo largo y ancho del país. Las autoridades de los 3 niveles, local, o sea, distrital, provincial, regional y gobierno central, tenemos que esforzarnos para ejecutar el gasto público. O sea, tenemos que promover la inversión pública para generar crecimiento económico. Si crece allí la economía, podemos también desarrollar socialmente a nuestro país, porque mientras más se produce, más renta se genera, más impuestos se generan para poder atender las diversas necesidades. Y es necesario, ¿no?, que todas las autoridades que tienen capacidad de gasto tienen que trabajar a las 24 horas del día, porque no es posible de otra forma. Las que tienen capacidad de gasto, el Congreso, señores congresistas, no tiene capacidad de gasto. Por tanto, no se pueden emitir normas que no contengan una evaluación costo-beneficio, porque eso nos retarda el trabajo. Entonces tenemos que estar observando la norma. Siempre, toda norma que dé el Congreso de la República se tiene que hacer respetando los límites formales y materiales señalados en la Constitución. No nos podemos salir de allí. Por eso nosotros en el Ejecutivo decimos, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Además, las transferencias del gobierno central para los gobiernos locales de la provincia de Coronel Portillo superan los 48 millones de soles en el año 2022, cuyo avance de ejecución es del 17%. Esta transferencia de recursos se dio a través de la Ley de Presupuesto 2022. Hay que reconocer nuestras deficiencias. ¿Cómo vamos a tener a estas alturas que estamos terminando el año una ejecución del 17%? Allí tenemos que avanzar
en esa ejecución. En caso contrario, lo estamos haciendo daño al país. No ejecutamos el presupuesto, no hay puente, no hay carretera, no hay obra de irrigación, no hay escuela, no hay hospital, no hay medicinas, no hay instrumentos para atender en el hospital a los enfermos, no hay médicos. Para todo necesitamos presupuesto, ejecutar el presupuesto. E insisto ante nuestras autoridades para que aceleremos la ejecución del presupuesto, porque si aceleramos la ejecución del presupuesto, en otras palabras, si aceleramos la inversión pública, la iniciativa pública, vamos a atraer a la iniciativa privada. Y allí en la iniciativa privada también estamos generando confianza. Y también se están realizando grandes obras. Quellaveco, que quizás ustedes digan, Quellaveco, bueno, pero eso está pues en Moquegua. Sí, está en Moquegua. No está junto a Ucayali, está en Moquegua. En donde había dificultades, también por falta de informes, para poner en funcionamiento. Y hemos tenido que actuar en la misma forma que hemos actuado esta mañana. Y Quellaveco está ya en explotación. ¿Y eso qué va a generar? Incluso la mejora del Producto Bruto Interno Nacional. Claro que esas cosas no se difunden. Pero bueno, ya lo estamos difundiendo pues con ustedes. ¿Ah? Y eso va a beneficiar a todos. Defendamos al Perú. No comencemos por atacar día y noche al Perú, que el Perú está en una terrible crisis. Pero no se dice cuáles son las causas de esa crisis. No se dice cuándo se generó esa crisis. Esa crisis, señores, la hemos recibido y se incrementó como consecuencia de la COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo el mundo lo sabe. Vivimos una época de guerra. Estamos en una economía de guerra. Y tenemos que atender a nuestras necesidades de acuerdo a esa economía de guerra. Lo están haciendo todos los países. Países muy desarrollados. Por ejemplo, Inglaterra, país del primer mundo, con una inflación enormemente superior a la inflación del Perú, incluso ya con recesión algunos países europeos. Nosotros no tenemos recesión. Nuestros mercados están llenos de productos. Es verdad que han subido algunos precios, es verdad, pero también hay que entender cuánto cuesta la papa. ¿Cuánto cuesta producirlo? El trabajo que tiene que desarrollar el campesino. Y sin embargo, el precio en chacra es sumamente bajo. Ese precio tiene que mejorar, tiene que mejorar. Pero por supuesto tenemos que atender a las necesidades de la población más afectada, y para eso están los programas sociales. Tenemos programas sociales, pero he visto que aquí es necesario también incrementar los programas sociales, y eso lo trabajaremos inmediatamente que regresamos a Lima. Cabe precisar que son 20 proyectos de inversión por parte del Gobierno Nacional, 12 de ellos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mejoramiento de vías, caminos vecinales y renovación de puentes, a los que ha hecho mención nuestro ministro de Transportes. 7 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sobre mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. 1 en el Ministerio de Educación, mejoramiento de la infraestructura educativa de la institución educativa agropecuario Piloto
Macicea, distrito de Macicea. Trabajamos por los pueblos más alejados y lo tenemos que hacer porque este es un gobierno del pueblo, el ejecutivo, el legislativo. ¿Han sido puestos allí por quién? Por ustedes, con su voto. Por el campesino, por la campesina, con su voto. Por el nativo, por la nativa, con su voto. Ellos son los que han puesto allí a los gobernantes. Ellos constituyen el poder supremo, el poder de poderes, el poder soberano. Los demás somos poderes constituidos que tenemos que ejercer el cargo no en función del interés personal, del interés del grupo político, no, sino en función del interés común, en función del interés de todos los peruanos, sin discriminación alguna. Y hemos dicho una y otra vez, aquel ser humano que discrimina a otro por su color, por su tamaño, por su raza, por su condición social, por su condición económica, por su condición educativa, es un ser despreciable. Y muchas veces aparece con grandes títulos. ¿En dónde estudió este individuo? ¿En qué universidad de prestigio estudió este individuo? Y hemos dicho que entre nosotros es natural que existan esas diferencias sociales, pero sustancial y esencialmente todos somos iguales, porque todos tenemos inteligencia emocional como lo tienen los otros seres vivientes, las plantas, los animales, los peces, las hormigas. Pero nosotros, a diferencia de los demás seres vivientes, tenemos inteligencia cerebral, inteligencia racional, que nos permite entender las cosas y darnos cuenta que en cualquier parte del mundo todos somos iguales. Y ahora, con las nuevas transformaciones, tenemos que hablar prácticamente ya de un solo país, el mundo en general. Todos formamos parte de esa nación y todos tenemos que trabajar conjuntamente. Y si esto fuera la ONU, le diríamos, todos tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que dar algo de lo que nos sobra para poder sostener a aquellos pueblos africanos que no tienen nada. Aquí a nivel nacional lo decimos, todos tenemos que esforzarnos, todos tenemos que dar algo de nuestro esfuerzo por nuestros hermanos que no tienen nada, que viven descalzos, que no tienen un piso en su casa, que no tienen educación o no tienen educación de calidad, que no tienen salud o que no tienen salud de calidad, que no tienen infraestructura, que no tienen crédito para desarrollar su actividad agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos que trabajar como hermanos, independientemente de nuestros colores políticos, que tenemos todo el derecho de defenderlo. Pero tengo que repetir que cuando sale a flote la necesidad común general, allí la única bandera es la bandera peruana. Por otro lado, debo mencionar lo que viene haciendo el Ejecutivo con el presidente Pedro Castillo. Desde la presidencia del Consejo de Ministros se ha coordinado con debida para que incluya al distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, para el año 2023 en las actividades productivas, capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor del plátano. También
señora congresista, ese reclamo permanente por la cadena de valor del plátano. También, señor gobernador, allí estamos dando la batalla y lo tenemos que lograr. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Instituto Nacional de Investigación Agraria, se viene invirtiendo 2 millones de soles aproximadamente, tanto en el mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia tecnológica en el manejo y recuperación de suelos agrícolas degradados, para riego en pequeña y mediana agricultura, como para el mejoramiento de la disponibilidad y acceso del material genético. Adicionalmente, se ha proyectado para el año 2023 invertir en las mismas actividades más de 5 millones de soles. Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, viene invirtiendo 134.567 soles para vacunar a 33.778 animales a fin de protegerlos de enfermedades como para mejorar su genética. Desde el Ministerio de Energía y Minas, como ya se ha mencionado, señora ministra, se ha proyectado que al finalizar nuestro gobierno, la cobertura eléctrica rural en la región Ucayali alcanzará el 99%. En el año 2017 dicha cobertura alcanzó solo hasta el 34.4%. Ahora bien, en el presente año se tiene un proyecto de electrificación rural en ejecución en el distrito de Macicea, que representa una inversión de 18 millones de soles y que permitirá beneficiar a sus más de 4.000 habitantes. La ejecución de esta obra finalizará en marzo del 2023. Asimismo, se está gestionando la transferencia de recursos a Electro Ucayali para la ejecución de 7 proyectos de electrificación rural por un monto de 36 millones de soles aproximadamente, que beneficiarán a más de 26.000 habitantes en 55 localidades. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está gestionando para que en un plazo no mayor de 3 meses se pueda hacer realidad la transferencia del terreno del aeropuerto de Ucayali a la Fuerza Aérea del Perú, que actualmente lo tiene en cesión de uso, pedido formulado por la congresista López y nuestro gobernador. Como he dicho, se está trabajando allí, faltan algunos informes y estamos insistiendo permanentemente en eso, y eso tiene que ser una realidad. Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas, disponiendo que el sector vivienda, construcción y saneamiento incorpore las siguientes obras al proyecto de inversión pública por necesidad urgente: la remodelación de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector 9 en el distrito de Callería, y una inversión de casi 13 millones de soles para el mismo fin. El mejoramiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas en la comunidad nativa Patria Nueva del distrito de Callería, y que tiene una inversión de más de 4 millones de soles. Finalmente, debo señalar que el gobierno de Pedro Castillo viene construyendo un país descentralizado, moderno, inclusivo, en donde no es posible la discriminación, en donde no es posible los monopolios, los oligopolios, en donde la economía social de mercado exige que la iniciativa privada tenga todo el apoyo que sea posible,
pero con la intervención del Estado para defender los derechos laborales, para defender los derechos de los consumidores. Aquí, en este gobierno, señores congresistas, señor gobernador, señores alcaldes, miembros de la población, señoras y señores, todos nos tenemos que unir. Todos somos peruanos. Aquí todos somos de carne y hueso. Todos tenemos una inteligencia racional. Todos tenemos que dejar a un lado nuestra bandera política cuando se trata de defender el interés de los más vulnerables. Ellos son nuestros hermanos. Y con ellos hasta la muerte, señores. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Amigos, teníamos las palabras de Aníbal Torres en su participación en Pucallpa, ¿no? En esta disertación, explicando los avances del gobierno, explicando también, digamos, la situación de ese intento de golpe fiscal, ¿no? Especialmente de la descalificación, en este caso de la fiscal misma, que tiene tantos cuestionamientos, de haber encubierto a su hermana, especialmente sindicada por haber favorecido a narcotraficantes, ¿no? Y con amplias, notorias gollerías, ¿no? Estilo de vida bastante peculiar, que llama la atención, en todo caso muy sospechoso, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la declaración de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta semana también estuvo aquí, especialmente en momentos muy apremiantes, que ellos mismos lo van a contar. Vamos a escuchar ahora su narración. Bienvenidos nuevamente a la Revolución de las Conciencias, de aquellos que se van uniendo a nuestra misión. Por favor, compartan y suscríbanse al canal, tanto en YouTube como en Facebook. Revolución de las Conciencias Internacional y Revolución de las Conciencias. Vamos con el video. Voy a dar la palabra al comisionado, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ok. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Bien, muchas gracias. Vamos a proseguir entonces con la conferencia de prensa, como les decía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la visita de trabajo a Perú. Seguidamente le vamos a dar la palabra al comisionado vicepresidente Estuardo Ralón de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator para Perú. Comisionado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Quiero agradecer mucho la presencia de ustedes en esta conferencia de prensa. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual estuve liderando en mi calidad de vicepresidente y relator para Perú, culminó el día de hoy su visita de trabajo, la cual inició el pasado 10 de octubre. En estos días estuve acompañado de la relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales, Soledad García Muñoz,
quien por otros compromisos asumidos no puede acompañarnos el día de hoy. De igual forma, me acompaña un equipo de especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y de la Relatoría Especial de ESCA de la CIDH. La visita tuvo como objeto monitorear y evaluar la institucionalidad democrática y su impacto en los derechos humanos, así como los derrames de petróleo y su impacto en el medio ambiente. En el marco de esta conferencia de prensa me voy a referir primeramente a la situación de la institucionalidad democrática para después abordar el tema ambiental. Hemos llevado a cabo un total de 24 reuniones con altas autoridades de los 3 poderes del Estado, el sistema electoral, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Constitucional, algunos organismos internacionales y también organizaciones de la sociedad civil. También visitamos en terreno la zona de Ventanilla, en donde nos reunimos con varias asociaciones pesqueras afectadas por el derrame petrolero y también nos reunimos con representantes de pueblos indígenas sobre las afectaciones de derrames y otras afectaciones en sus derechos humanos. Quiero valorar la apertura y disposición del Estado peruano para recibirnos durante esta visita de trabajo, en especial dar las gracias a las organizaciones de la sociedad civil e internacionales que nos han brindado importante información, así como comunidades víctimas que nos recibieron y ofrecieron sus testimonios sobre diversas afectaciones en sus derechos. Me referiré al tema de institucionalidad democrática. Durante el desarrollo de esta visita, quiero compartir con ustedes que en esta semana se han ocurrido una serie de acontecimientos y de sucesos que tienen que ver con la institucionalidad democrática de Perú, estando justamente realizando las reuniones de la visita. Por ejemplo, justamente cuando estábamos reunidos con el presidente de la República, en ese momento estaba la noticia en los medios de que la casa de su hermana estaba siendo allanada con su madre convaleciente y sobre ese momento específico era el momento de la reunión que estábamos llevando a cabo con el presidente. Igualmente, cuando nos reunimos con el presidente del Congreso, en ese momento se estaban dando la presentación de declaraciones de la vicepresidenta de la República ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. También, al estar en visita en terreno, en Ventanilla, nos llegaba la noticia de la presentación de una denuncia constitucional de la fiscal general en contra del presidente de la República. Y aún en el marco de la visita también nos llegó posterior noticia de una denuncia constitucional en contra de la fiscal general de la Nación. En ese contexto hemos desarrollado esta visita al Estado de Perú. Y sobre esa base queremos destacar y resaltar que la democracia guarda un estrecho vínculo con los derechos humanos. Al respecto, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, así como distintos instrumentos internacionales, establecen que el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio tienen que efectuarse con respeto y apego al Estado de Derecho. También respetando la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, y la separación e independencia de poderes públicos, pues todos ellos son elementos esenciales para que exista una estabilidad democrática,
para que existan condiciones de desarrollo y condiciones de paz en una sociedad. En Perú pudimos confirmar que existen ciertos criterios de subjetividad que generan un alto riesgo a la institucionalidad democrática del país en el uso de las siguientes figuras constitucionales: la acusación constitucional por infracción a la Constitución del artículo 99, la vacancia presidencial por incapacidad moral del artículo 113, así como desafíos en la separación de poderes por cuenta de la posibilidad de que el presidente de la República disuelva en forma unilateral el Congreso de la Nación por la negatoria de la moción de confianza de 2 consejos de ministros, según el artículo 134. En el análisis de la CIDH, estas figuras tienen el potencial de afectar la separación de poderes, los derechos políticos de la población y la propia democracia, porque carecen de una definición de parámetros objetivos que precisen con absoluta claridad cuáles son las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. Ante esta situación se abre la posibilidad de que puedan en un momento dado cometerse arbitrariedades que socaven esa independencia de poderes, la estabilidad democrática y el ejercicio legítimo del poder y de la gobernabilidad del país. La Comisión observa con preocupación que desde el 2016 el Congreso ha promovido 6 mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, dificultando la gobernabilidad de un país que ha tenido 5 presidentes y 3 parlamentos en 6 años, así como la presentación reciente de 6 acusaciones constitucionales en contra del presidente de la República y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Durante la visita fuimos informados de acciones constitucionales para definir los alcances, objetivos de la vacancia presidencial, así como una iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo para eliminar estas figuras, la cual fue archivada por el Congreso. En el informe sobre corrupción y derechos humanos, la CIDH concluyó que la corrupción tiene un impacto diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos. Es por ello que es muy importante que puedan investigarse cualquier hecho o denuncia de corrupción, y esas denuncias de corrupción deben investigarse en el marco de respeto al principio de legalidad y del debido proceso. Es por ello muy importante que las conductas que se sancionan estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los elementos que pueden ser punibles y el momento y proceso oportuno que tiene que llevarse a cabo. La inestabilidad que ha traído la utilización de estas figuras ha afectado la gobernabilidad del país y ha generado un desgaste en la agenda legislativa y ha despertado cuestionamientos sobre la independencia o la autonomía de ciertos poderes. El irrespeto al principio de legalidad que en un momento dado pueda darse o al principio del debido proceso puede generar desequilibrios que pongan en riesgo la institucionalidad democrática del país. Cuando exista un choque normativo o una tensión de estos derechos o procedimientos constitucionales, es necesario que el Tribunal Constitucional interprete y resuelva las situaciones de conflicto constitucional con el fin de mantener el Estado de Derecho. Es por ello que la Comisión Interamericana llama al Estado de Perú, especialmente a los poderes involucrados
en la interpretación y aplicación de estos procesos y al Tribunal Constitucional del Perú para que se reglamenten y delimiten con claridad las tres figuras constitucionales mencionadas, con la finalidad de asegurar objetividad, imparcialidad y respetar estrictamente el principio de legalidad, debido proceso y la separación de poderes. Exhorta también la Comisión al Estado a cumplir a cada institución con sus funciones, con estricto apego a las competencias debidamente regladas, para evitar con ello una alteración al orden democrático del país. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y en el que exista un efectivo control constitucional, convencional y de respeto a la legalidad en los actos del poder público. Voy a referirme a la segunda parte de la visita, que tuvo que ver con los impactos ambientales de los derrames petroleros. En los últimos 25 años, en Perú han existido más de 1000 derrames petroleros. Es en virtud de estas denuncias que la Comisión ha querido visibilizar estas graves afectaciones que se están dando a poblaciones vulnerables. Los derrames de petróleo son hechos reiterados que necesitan una atención prioritaria desde un enfoque de derechos humanos que garantice la aplicación de los estándares interamericanos y también de los principios de las empresas y su respeto a los derechos humanos. La sociedad civil, los pueblos indígenas y comunidades de pescadores sostienen en sus testimonios que el Estado no ha garantizado la reparación adecuada ni la protección de los derechos de quienes fueron particularmente afectados en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Están sufriendo graves impactos en su salud, en falta de acceso a agua potable, está en riesgo su seguridad alimentaria, su derecho al trabajo, y todo ello se está dando en un contexto marcado por la pobreza de estas poblaciones vulnerables. La Comisión y la Redesca tomaron nota de estas denuncias de los diferentes líderes de poblaciones afectadas. La Comisión sobre este aspecto manifiesta que el Estado y la institucionalidad responsable de conformidad a la legislación interna deben avanzar en la protección y reparación integral de las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo. Lo anterior tiene que efectuarse en forma paralela a medidas que permitan asegurar la debida diligencia de las actividades empresariales, a efecto de que se evite que estos graves hechos vuelvan a repetirse. Pudiera parecer a simple vista que los dos temas, el de derrame petroleros y el de la institucionalidad democrática, son temas distintos. Sin embargo, son temas estrechamente relacionados, porque la situación de institucionalidad democrática impacta en la capacidad y oportunidad de respuesta del Estado. En el contexto peruano, el cambio constante de autoridades a cargo del diseño e implementación de políticas públicas que podrían proteger a personas y grupos vulnerables dificulta que puedan realizarse en forma sostenida acciones de programas y políticas públicas de reparación a las poblaciones vulnerables en general. Existe una relación estrecha entre la institucionalidad democrática estable, la protección de derechos humanos y las condiciones de desarrollo sostenible. Y a manera de ejemplo, para atender correctamente y en forma oportuna e integral
las afectaciones causadas por derrames petroleros, se necesita el funcionamiento normal del Estado de Derecho, a efecto de que las acciones, programas y políticas se realicen de forma oportuna. Estaremos nosotros efectuando un pronunciamiento más amplio en un comunicado de prensa en los próximos días, donde daremos un listado de sugerencias y recomendaciones a efecto de que se pueda priorizar en la agenda del Estado la atención de las víctimas y personas afectadas por los derrames petroleros. Así que muchas gracias, con esto he agotado ambos temas y quedo a disposición de las preguntas que hayan al respecto. Muchas gracias, comisionado. Vamos a proceder entonces a las preguntas. Quienes tengan, vamos a hacer una primera ronda de 3 preguntas para los periodistas que así lo deseen. Buenas tardes. Para conocer qué efectos va a tener este informe, entiendo que será derivado a la comisión y qué, digamos, se puede conseguir a partir de las recomendaciones que ustedes van a ofrecer. La compañera, si puede, Buenas tardes. Quería preguntar sobre la institucionalidad democrática. Usted estuvo con el presidente cuando allanaron la casa de su hermana. ¿Qué derechos estuvieron, digamos, en ese momento para usted, estuvieron infringiéndose con ese tema? Y usted dijo que el día siguiente estuvieron cuando presentaron la denuncia al Congreso. ¿Qué derechos están, digamos, infringiendo? Y también hay una denuncia contra la fiscal general, Patricia Benavides. ¿Qué está pasando o cómo ve la Comisión Interamericana el choque de poderes entre el poder, la judicatura, legislativo y el ejecutivo? Gracias. por favor, si nos puede indicar de qué medio Paola es. Ugaz del ABC de España. Muchísimas gracias. Y aquí la compañera, por favor. Ahí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Andrea Mezquita, de RPP Noticias. Por favor, para consultarla justamente en esta misma línea, para conocer con respecto a su posición, ¿no? Su opinión por la coyuntura en la cual estamos pasando, ¿no? Si es que para usted, por ejemplo, esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo puede marcar un presidente peligroso para futuros gestiones presidenciales, ¿no? Y si es que esta medida como la suspensión que se está planteando en el Congreso es una medida viable porque se está tomando en cuenta un tratado de la ONU que lo pone al mismo nivel que la Constitución para justamente suspender al presidente. Por favor, gracias. Muy bien, voy a proceder a responder las preguntas. La primera es qué efecto tiene o va a tener el informe. Quisiera aprovechar esa pregunta para indicar que la comisión tiene una serie de instrumentos en el marco de sus competencias para poder monitorear y visibilizar situaciones de derechos humanos en la región. La visita de trabajo es uno de esos instrumentos. Lo que se busca con la visita de trabajo es escuchar a las diferentes voces de la sociedad, de los poderes del Estado, y permite a la comisión, en un comunicado de prensa, dar una serie de recomendaciones sobre algunas líneas de acción. En las dos temáticas que nosotros hemos podido verificar, en institucionalidad democrática, la principal recomendación es que cada uno de los poderes involucrados en los procesos que existen ya planteados en el seno del Congreso de la República, pues cada una de las autoridades cumpla con estricto apego al principio de legalidad. Si hubiese un artículo constitucional cuyo alcance no, digamos, está claramente delimitado, a quien corresponde interpretar el contenido y alcance y límites de ese artículo constitucional
es al Tribunal Constitucional, por lo que las recomendaciones es que cada poder cumpla con su función y llegado el momento en que tenga que pronunciarse el Tribunal Constitucional, clarifique cuál es la correcta interpretación, todo ello para evitar una crisis constitucional o institucional. Y en el caso de los derrames petroleros, lo que se hará es una serie de recomendaciones, de acciones, de programas que el Estado debiese implementar de manera urgente por las condiciones gravísimas que existen en muchas poblaciones en diferentes puntos del país en el Perú. Respecto a el momento en el cual estábamos reunidos con el presidente cuando nos llega la noticia mediática de que se estaba dando ese allanamiento, quiero referirme, tal como lo indicaba en el comunicado de prensa, que la Comisión Interamericana ha sostenido en diferentes pronunciamientos y en su informe temático de corrupción y de derechos humanos que toda denuncia de hecho de corrupción debe investigarse. La investigación es algo fundamental dentro de la institucionalidad democrática. Lo que la Comisión sobre este aspecto recuerda es que todos los actos de investigación y todos los actos del procedimiento que corresponda derivado de esa investigación estén debidamente enmarcados en el principio de legalidad y del debido proceso. Es decir, que se actúe estrictamente apegado a lo que ya existe en la ley, en los procedimientos preestablecidos, y no se aleje de ese principio de legalidad y debido proceso para evitar que existan alteraciones al orden institucional o al Estado de Derecho. Y con relación a la opinión de coyuntura que se tiene sobre la denuncia, pues efectivamente corresponderá hacer una interpretación por parte de las autoridades de lo que regula la Convención contra la Corrupción, la cual, pues de acuerdo a convencionalidad, pues lo que establece es que el Estado debe de implementar algunas medidas, algunas normas, establecen mecanismos para que se mejore en la lucha contra la corrupción. No es un catálogo de tipificación de hechos y en su momento, pues la interpretación o no adecuada de este instrumento corresponderá pues a las autoridades que lo tengan que aplicar y en última instancia también a el Tribunal Constitucional respecto de lo que en un momento dado haya interpretado algún órgano de control. Así que sobre esa la opinión, pues está planteado una causa en donde corresponde que la misma institucionalidad democrática funcione y la brújula en esa acción tiene que ser principio de legalidad, principio del debido proceso y que históricamente cada institución asuma el rol que le corresponde de pronunciarse y clarificar cuál es el alcance o no de determinada norma o cuerpo reglamentario. Bien, ahí teníamos la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presente aquí en el Perú, a través de su comisionado vicepresidente, Estuardo Rendón, ¿no? Respondiendo a algunas preguntas, aclarando que lo más importante es justamente preservar el Estado de Derecho y el debido proceso, ¿no? El orden constitucional está básicamente tácito en la expresión de este comisionado. Bien, como tema final prácticamente vamos a revisar, ¿no? Dos temas más. Uno, el antecedente de la fiscal, ¿no? De estas denuncias últimas que se han hecho, especialmente el del abogado Ronald Atencio. Vamos a escucharlo en este momento. La fiscal de la Nación está involucrada en 3 delitos, vinculadas cuanto menos a 2 organizaciones criminales, los Cuellos Blancos y la organización criminal que gestó su hermana. Y por eso la fiscal de la Nación está siendo denunciada por crimen organizado, obstrucción a la investigación e encubrimiento real. Y son hechos, si tú me permites, Jaime, que debe conocerse muy bien. Presionó a la fiscal Revilla
cuando le dijo que su hermana era inocente en el año 2019. En el año 2022 saca a la fiscal Revilla. Además, inventa que la fiscal Revilla tendría baja productividad cuando eso ha sido falso, demostrado por un reportaje periodístico. Además de eso, Jaime presiona al fiscal Fernández para que saque a la fiscal Fanny Quispe de la investigación de los Cuello Blanco. Entonces, y no solamente eso, existen 2 exfiscales supremos, Jaime, que han denunciado estos hechos, el fiscal Cubas y el fiscal Salas. Y con esto termino. Sí. Tiene conversaciones con el señor Camayo, 7 conversaciones. Estamos pidiendo que se escuchen esas comunicaciones con el señor Camayo vinculado a los Cuello Blanco. Y eso de ahí no puede tener un tinte político, eso es un tinte judicial. No puede ser posible que tengamos una fiscal de la nación involucrada con 2 organizaciones criminales, Jaime, favoreciendo a 2 organizaciones criminales. La fiscal de la nación no puede decir que es una campaña de desprestigio, lo que corresponde a hechos evidentes, notorios, reales, publicados. No es un hecho evidente que ella ha retirado y está favoreciendo a su hermana. No es un hecho evidente que ella ha retirado a la fiscal que veía el caso de los Sánchez Paredes y ha puesto al señor Frank Almanza y ha puesto ahí una fiscal civilista. No es un hecho evidente que ella ha retirado al fiscal Avia, que estaba viendo casos importantes también de crimen organizado con colaboradores. Esos son hechos evidentes, no los he inventado yo, Jaime. ¿Qué corona tiene ella? ¿Qué inmunidad tiene? ¿Por qué la protegen tanto muchos medios, algún sector de la prensa? ¿Por qué buscan atacarnos y no buscan más bien hurgar en los hechos ilícitos en los que ella estaría involucrada? Y además, y si ha cometido una infracción constitucional, ya está el Congreso, ya se ha presentado una denuncia por infracción a la Constitución. Si ha cometido una infracción de conducta funcional, que la Junta Nacional de Justicia ve eso, que también ya se ha presentado una denuncia. O sea, acá lo que se busca es que si tenemos una fiscal de la nación pulcra, que ella demuestre su pulcritud, sometiéndose a las investigaciones y no rehuyendo a ella y excusándose en artículos presentados en el diario El Comercio, en la concentración de medios. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Ronald Atencio, ¿no? Bastante contundente con su denuncia contra esta fiscal aparentemente presunta Cuello Blanco, ¿no? Defendiendo a su hermana que estaba siendo investigada, habiendo retirado a la fiscal Revilla que la estaba investigando. Finalmente renunció por esa humillación prácticamente. Y veremos pues cómo se va desarrollando el ambiente político en nuestro país, el Perú. El Congreso aún no ha emitido una decisión, tienen todavía un plazo de 10 días, ¿no?, para emitir una decisión. Seguramente seguirá los caminos que hemos ido prediciendo. La intervención de la Corte de la Magistratura también por ahí se está voceando, pero según la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bastante contundente. Es necesaria la participación también del Tribunal Constitucional, ¿no?, para aclarar la legalidad, especialmente constitucional, de esta denuncia inconstitucional que estamos viendo en estos momentos de parte de la Fiscalía, completamente politizada y sospechosamente sindicada como parte de una organización criminal, igual que muchos de estos partidos que gobiernan a través del Congreso, ¿no?, que realizan sus lobbies y que quieren de alguna forma, en desesperación, inhabilitar al presidente, que es lo que buscan, ¿no? Bueno, vamos con la última noticia, que es el tema de la RENIEC, ¿no?, que fue el fallecimiento, entre comillas, de uno de los principales perseguidos, ¿no?, por estos casos de Zarratea, ¿no?, el dueño de la casa de Zarratea, el señor Alejandro Sánchez, quien amaneció fallecido con una aparentemente falsa acta de defunción que había sido aprobada por RENIEC, enviada por el MINSA, y ambos se acusan mutuamente, al menos de parte de RENIEC han tratado de zafar el bulto, echándole la culpa completamente al MINSA y a los médicos que aparentemente, según sus propias declaraciones de la jefa de la RENIEC, podrían haber sido hackeados, ¿no?, los mismos médicos, pero ella de alguna forma encubre de que no ha sido a través de la RENIEC la manipulación, ¿no? Vamos a ver qué dicen las investigaciones, pero vamos a escuchar en particular lo que dijo la jefa de la RENIEC. Nos están acompañando ante nuestro presuroso llamado, sino también nuestro saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven justamente a través de los medios de comunicación. Grandes aliados para poder hacer una lucha contra
contra la ciberdelincuencia y contra la corrupción. Desde el día 25 de septiembre, el RENIEC tomó conocimiento de que se habían iniciado distintas creaciones de certificados de defunción, certificados que son emitidos exclusivamente por médicos del Ministerio de Salud. Algunos de esos certificados de defunción daban cuenta de personas que aún estaban vivas y no obstante se había certificado su muerte. Ante ello, y viniéndose también prontamente las elecciones, el RENIEC tomó medidas. Llamar al Ministerio de Salud, buscar coordinaciones con ellos, enviar documentos distintos para pedirle al Ministerio de Salud que nos haga conocer la relación de todos sus usuarios habilitados por ellos para saber quiénes estaban ingresando a emitir certificados de defunción y si efectivamente eran personas autorizadas por el MINSA. Solicité también reunión con el Ministro de Salud. Lamentablemente se venía el Día del Médico, nos cambiaron varias veces la reunión también, hasta que finalmente se ha llevado a cabo el 11 de octubre sin la lamentable presencia del Ministro de Salud. No iba a poder participar y se llegó exclusivamente con el viceministro y por lo tanto con la gerente general y secretaria general y también jefe de la Oficina de Tecnología de la Información del RENIEC. Nosotros les hemos propuesto que más allá de darnos los usuarios y que los validen correctamente para que ellos puedan cambiar sus contraseñas, que se autoricen las modificaciones al SINADEF para que los médicos utilicen el DNI electrónico y con este documento se autentiquen, firmen digitalmente y también pasen la evaluación biométrica antes de generar un certificado de defunción. Les hemos dejado esta propuesta para que lo evalúen, haciéndoles saber que nosotros, en los próximos meses, porque hay que darles un tiempo a los médicos de que generen el DNI electrónico, vamos a aplicar este sistema por el cual cada médico, antes de entrar a SINADEF, va a tener que autenticarse con su DNI electrónico. Lamentablemente, las situaciones que vienen ocurriendo han significado también un malestar en el uso indebido de las claves y usuarios de los médicos para generar certificados de defunción de personas que no se encuentran fallecidas y que están cuestionadas a través de delitos o cuestionadas políticamente. El RENIEC es un sistema electoral y por lo tanto neutral y es un organismo técnico. Por lo tanto, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Hemos tomado la decisión hoy con todo nuestro comité directivo de cerrar y dejar sin efecto la resolución gerencial que permitía la inscripción de las actas de defunción de oficio. Lamentamos muchísimo esta decisión y le pido perdón a la ciudadanía porque generalmente son entre 12.000 y 15.000 personas que fallecen y que en ese dolor de perder a su ser querido no tenían que venir a RENIEC porque sabían que el acta se generaba de oficio. Pero lamentablemente la seguridad jurídica y los momentos difíciles que vive el país ameritan que hoy le demos esa prioridad. Y por lo tanto RENIEC no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir del día de hoy. Lo que significa, y le pido a los medios de comunicación su apoyo para difundirlo a la ciudadanía, que los familiares o cualquier persona, incluso a veces lo hacen los representantes de las funerarias, van a tener que acudir al RENIEC con el certificado de defunción impreso, manual, emitido por un médico con su firma, su huella digital, y van a tener que declarar la defunción. Así sabremos no solamente qué médico lo emite, cosa que ya sabemos ahora por la trazabilidad tecnológica, sino también qué persona está declarando la muerte de alguien y qué posible interés pudiera tener si es que esa persona realmente no ha fallecido. Y con mucha pena, antes de subir, hemos escuchado algunas declaraciones del Ministerio de Salud donde ellos sostienen que el sistema lo manejamos nosotros, que ese es un tema de RENIEC. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros tenemos que servir a la ciudadanía y el primer acto de gestión para servir a la ciudadanía es saber que si hay un problema que pudiera estar afectando en mi entidad, tengo que resolverlo y no tratar de defenderme. Nosotros hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía todos los casos que nos han venido llegando desde el 25 de septiembre
en donde se han declarado defunciones que no han sido reales, para que se hagan las investigaciones. Hemos tenido reunión también con la División de la Alta Tecnología, la División Policial de Alta Tecnología, para que también puedan ellos investigar estos casos. No obstante, el mejor modo de culminar este tema y de que sepan que no es RENIEC quien emite los certificados de defunción, que no es RENIEC quien está incurriendo en un problema, sino que es el Ministerio de Salud quien no quiere ver y ni siquiera tiene un control de sus usuarios, no quiere ver lo que está pasando. Nosotros vamos a tener que cerrar también, a partir del día de hoy, todos los usuarios del MINSA que emiten certificados de defunción en línea. Con lo cual, invito a los señores médicos a emitir su certificado de defunción de manera manual, con su huella digital, con su firma. Y diariamente el RENIEC también le hará conocer al MINSA todos los certificados de defunción que se han podido recibir para que nos diga si efectivamente son reales. Lamentamos muchísimo esta decisión, pero quiero que sepan que queremos cuidar de la ciudadanía y de los propios médicos que se están viendo denunciados por nosotros en estos casos. Invito a la Fiscalía de la Nación, a quien agradezco el apoyo que ya nos viene dando, porque le hicimos conocer a los asesores de la señora Fiscal de la Nación esta situación desde antes de las elecciones que se llevaron a cabo el 2 de octubre, y nos brindó todo su apoyo para las investigaciones. Pero le pido nuevamente a ella y al Ministerio Público, le pido a la Dirección de Delitos de Alta Tecnología, la Divindad de la Policía Nacional del Perú, a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, investiguen, por favor. Y no solo investiguen aquí, que con mucho gusto les daremos toda la información para que vean que no es un tema de hackeo ni nada. Investiguen en el MINSA. Recuerden que cuando RENIEC llevaba el padrón electoral, no hubo ningún problema, pero a partir de que RENIEC llevaba el padrón de vacunación, no hubo ningún problema. Pero cuando el padrón de vacunación pasó al MINSA a inicios de este año, comenzaron los problemas de personas que no se habían vacunado y tenían certificaciones. Por favor, señores MINSA, evalúen sus sistemas. La ciudadanía merece funcionarios probos que cuando haya un problema no lo tapen, sino que lo investiguen. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá y quedamos, por supuesto, para las preguntas que consideren pertinentes. Muchísimas gracias. Algunas declaraciones entonces de la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, quien se ha pronunciado con respecto a este caso del señor Alejandro Sánchez Sánchez. Buenas tardes, señora Velarde. Lourdes Paucar para Canal N, estamos en vivo en este momento. En otras palabras, dos preguntas. En primer lugar, ha señalado que efectivamente desde el 25 de septiembre ustedes vienen registrando certificaciones de gente que no ha fallecido, actas de defunción de gente que no ha fallecido. ¿A cuánto asciende el número de estos certificados de defunción falsos que se habrían emitido desde el MINSA? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces, si nos ha quedado claro de esta conferencia, este cambio, digamos, este certificado de defunción en el que ustedes basaron el cambio del registro del señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez, se basa directamente en la información proporcionada por el Ministerio de Salud y no tienen idea exactamente cómo vino, de dónde vino, o en todo caso, quién lo firmó específicamente. Señora Lourdes, muchísimas gracias por esa pregunta que es básica. Nosotros sí tenemos idea de quién lo firmó. ¿Por qué? Porque el médico que certifica se registra con un usuario y una contraseña, accede al sistema y por lo tanto tenemos la trazabilidad. Sabemos qué médico lo ha emitido y los certificados de defunción falsamente emitidos han sido ya denunciados por el señor procurador encargado de la Procuraduría Pública del RENIEC. Por favor, ¿cuánto número tenemos? Entre 25, 60 creo que eran. 64 personas desde el 25 de septiembre en que han comenzado estos casos. Pero yo creo, perdóneme Lourdes, que el tema no se trata solo de cuántos son. Se trata del tipo de personalidades a las que se le está cerrando esto. Y nosotros queremos contribuir en todo momento a la seguridad jurídica y a que no se genere más ruido. Y también va a servir para cuidar a los propios médicos quienes ya están siendo denunciados y tal vez han podido ser hackeados, tal vez dieron a alguna otra persona le dieron su clave. No lo sabemos. Eso lo dirán las investigaciones que hará la policía, la divindad y también la fiscalía.
Señora Velarde, ¿qué tal? Estamos en vivo para RPP Noticias. Permítame, en RPP acabamos de informar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también figura como fallecida en la RENIEC. Y según fuentes de RPP, fue registrado por la señora Magali Micheli García Castillo, trabajadora de RENIEC, que registró también la ficha de defunción de Alejandro Sánchez Sánchez. Y por otro lado, también una consulta más, si me permite, si en caso, frente a este escándalo que ha despertado ahora, ¿usted está evaluando su renuncia? Por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas preguntas. Efectivamente, nosotros tuvimos conocimiento que también había ingresado este falso certificado de defunción. Entonces, lo que acá nosotros vemos es que efectivamente quiere haber un daño a las autoridades. ¿Okay? Nosotros hemos hablado con el MINSA, les hemos pedido, dame tus usuarios. Tienen que cambiar ellos de contraseña. ¿Cuáles son las medidas que vas a tener? RENIEC te ofrece que el sistema pida autenticación con DNI electrónico. No hemos encontrado, lamentablemente, respuestas rápidas. Quiero que sepan que la Fiscalía de la Nación, ni bien se tuvo conocimiento de eso, ya se encuentra activada. Pues nosotros nos hemos comunicado con ellos, hacerles saber para que más bien también las investigaciones se hagan. ¿De dónde está viniendo? ¿Qué médico ha sido? Tenemos grabado el médico. Con relación a lo que RENIEC tiene que hacer, RENIEC es un registro. RENIEC no decide aleatoriamente decir una persona, a ver, se murió, yo voy a escribir el registro. No, se basa en documentación y en documentación pública. ¿Cuál es el documento público por el cual se puede inscribir y generar un acta de defunción en RENIEC y cancelar un DNI? El certificado de defunción que lo emite un funcionario público que es un médico acreditado por el Ministerio de Salud. Lamentablemente este tipo de casos, y por eso decía yo, no basta, no es el tema del número de casos, es el tema de personalidades a quienes se le quiere dañar y las afectaciones que se quiere hacer. Y por eso, lamentablemente, estamos cerrando todos los usuarios del MINSA y volver al sistema de emisión de actas manuales, de certificados de defunción manuales suscritos por el médico con su huella, y le pediremos también al MINSA todos los días, estos son los certificados que me llegó, hazme saber si son ciertos, porque ellos también tienen que hacer una supervisión, un muestreo, una verificación ex post de cómo está funcionando su sistema y su emisión. Por supuesto, mire, quiero luchar contra la corrupción y queremos desde RENIEC hacer cambios que generen las cosas correctas. Permítaseme continuar, porque nosotros vamos a tomar medidas y no vamos a permitir que este tipo de temas siga saliendo. Hacemos todo lo necesario desde tocarle la puerta al MINSA, desde coordinar con los funcionarios, pero esto no es un tema solo de RENIEC. Es un tema de médicos que emiten certificados. El 80% del proceso se basa en el Ministerio de Salud y sus médicos. El 20% en la emisión de un acta de defunción que hace RENIEC en base a ese certificado, que es un documento público. Pero la trabajadora de RENIEC que manifiesta la señorita... Perdóneme. Nosotros hacemos las investigaciones también. Vuelvo a repetir. RENIEC no es que, mira, tiene que emitir y suscribir un acta de defunción, porque el acta de defunción se genera por registros civiles. Requiere que un registrador firme basado en el documento que tuvo a la vista, que es el certificado de defunción. Haremos también las investigaciones, pero quiero que sepan que ya tiene que tener credibilidad en el documento que está viniendo del MINSA. La ruptura de la confianza social obliga a que tengamos que decirle, señores MINSA, perdónennos, pero no podemos creer entonces que los certificados que nos están emitiendo los médicos que ustedes acreditaron sean reales. Y por eso cerramos hoy el sistema y no se van a emitir actas de defunción de oficios. Invito a los ciudadanos, por favor, les pido nuevamente disculpas, pero los invito a que sepan que ahora el médico le tiene que dar el acta firmada con huella digital en papel y van a tener que acudir a cualquier oficina de RENIEC o de registro civil municipal para inscribir esa defunción de manera manual, como era mucho antes de la pandemia. También se encuentra en la mesa acompañando a la... Bien, ahí teníamos las palabras de la jefa de la RENIEC, ¿no? Que en este caso ha sido bastante enfática en cuanto al deslinde que hace ella misma, ¿no? La señora Carmen Velarde, de este caso, ¿no? De aparente hackeo
no en este caso, como ella dice, no de la RENIEC misma, sino más bien aparentemente de los médicos involucrados, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo en el caso tan mentado de Sánchez, el médico fue ubicado y él negó rotundamente haber estado, ni siquiera haber conocido al personaje en cuestión, ni haber estado cerca a Cajamarca el día ni la hora de la firma, ¿no? Del acta de defunción. Cabe recalcar que hay palabras que también menciona la jefa de la RENIEC que hay que, digamos, también aclarar, ¿no? Por ejemplo, ella refiere a que solamente durante la pandemia, todo este tiempo de la pandemia había sido, digamos, hecho virtualmente, ¿no? Esta certificación médica, ¿no? Virtual. Pero bueno, nosotros somos testigos de que durante la pandemia también se hacía presencialmente la presentación del acta de defunción en la RENIEC para que ellos emitan el certificado, ¿no? Y eso yo lo puedo decir a modo personal que fui, digamos, que tuve que hacer un trámite similar, ¿no? Entonces no es tan cierto de que durante la pandemia, toda la pandemia haya habido esta automatización virtual, ¿no? que se preste para estos malos ratos, ¿no? que últimamente se ha visto no solamente en Perú, sino a nivel sudamericano o incluso latinoamericano, como en México, que ha habido ciertos temas de ciberdelitos, ¿no? Que ha estado robando información para venderla, para usarla políticamente, ¿no? Para perjudicar, como bien lo dijo la señora Carmen, que en este caso perjudica a las personalidades involucradas, ¿no? En la prensa, por supuesto, comenzó la mañana hablando solamente del caso del dueño de la Casa Zarratea, pero resultaba que la misma fiscal, ¿no? La misma fiscal de la Nación había sido declarada pues difunta, ¿no? Y no se habían dado cuenta, ¿no? Igual que en el caso ¿no? Ahí la tenemos, vamos a ver. En el caso del presidente mismo, ¿no? Decían que hasta el mismo presidente había tenido un acta de defunción anunciando su muerte, entre comillas. Se le había hecho el deseo a Porky. Bueno, con esto, bueno, nada más que aclarar que, bueno, de hecho que hay que ver quién se beneficia, pues, ¿no? Con aparentemente distorsión, de documentos falsos, de defunciones. Qué oportuno además, ¿no? Para decir que justo el día 11 que lo buscaron a este personaje, no apareció pues con esta defunción en la RENIEC, ¿no? Para que digan que él, pues un supermago, ¿no? Un Copperfield, hizo todos estos trámites, ¿no? Para incluso, seguramente le van a echar la culpa también a él de haber falseado la documentación de la fiscal, ¿no? O sea, vamos a ver hasta dónde llegan estos psicosociales, ¿no? Bueno, con esto me voy despidiendo. Les agradezco su presencia en nuestro canal YouTube Revolución de las Conciencias Internacional. Estamos también en nuestro repetidor Revolución de las Conciencias en YouTube y por supuesto en nuestra página de Facebook Revolución de las Conciencias. Síganos también en nuestros grupos y por supuesto nuestro compañero Paul Bernoulli los días de semana que da su programa Revolución de las Conciencias en Rimac Yacta TV. Un gusto y hasta la próxima. La fiscal de la Nación está involucrada en 3 delitos, vinculada cuanto menos a 2 organizaciones criminales, los Cuellos Blancos y la organización criminal que gestó su hermana. Y por eso la fiscal de la Nación está siendo denunciada por crimen organizado, obstrucción a la investigación e encubrimiento real. Y son hechos, si tú me permites, Jaime, que debe conocerse muy bien. Presionó a la fiscal Revilla cuando le dijo que su hermana era inocente en el año 2019. En el año 2022 saca a la fiscal Revilla.
Además, inventa que la fiscal Revilla tendría baja probabilidad cuando eso ha sido falso, demostrado por un reportaje periodístico. Además de eso, Jaime presiona al fiscal Fernández para que saque a la fiscal Fanny Quispe de la investigación de los Cuello Blanco. Y no solamente eso, existen 2 ex fiscales supremos, Jaime, que han denunciado estos hechos, el fiscal Cubas y el fiscal Salas. Y con esto termino. Tiene conversaciones con el señor Camayo, 7 conversaciones. Estamos pidiendo que se escuchen esas comunicaciones con el señor Camayo vinculado a los Cuello Blanco. Y eso de ahí no puede tener un tinte político, eso es un tinte judicial. No puede ser posible que tengamos una fiscal de la nación involucrada con 2 organizaciones criminales, Jaime, favoreciendo a 2 organizaciones criminales. La fiscal de la nación no puede decir que es una campaña de desprestigio, lo que corresponde a hechos evidentes, notorios, reales, publicados. No es un hecho evidente que ella ha retirado y está favoreciendo a su hermana. No es un hecho evidente que ella ha retirado a la fiscal que veía el caso de los Sánchez Paredes y ha puesto ahí una fiscal civilista. No es un hecho evidente que ella ha retirado al fiscal Avia, que está viendo casos importantes también de crimen organizado con colaboradores. Esos son hechos evidentes, no los he inventado yo, Jaime. ¿Qué problema tiene ella? ¿Qué inmunidad tiene? ¿Por qué la protegen tanto muchos medios, algún sector de la prensa? ¿Por qué buscan atacarnos y no buscan más bien hurgar en los hechos ilícitos en los que ella estaría involucrada? Y además, y si ha cometido una infracción constitucional, ya está el Congreso, ya se ha presentado una denuncia por infracción a la Constitución. Si ha cometido una infracción de conducta funcional, que la Junta Nacional de Justicia ve eso, que también ya se ha presentado una denuncia. O sea, acá lo que se busca es que si tenemos una fiscal de la nación pulcra, que ella demuestre su pulcritud, sometiéndose a las investigaciones y no rehuyendo a ella y excusándose en artículos presentados en el Diario del Comercio, en la concentración de medios.